Muy bien, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo el inmenso placer de presentar al doctor Eliseo Guajardo. El doctor Guajardo es doctor con mención honorífica en enseñanza superior por el Colegio de Morelos, con maestría en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es licenciado en psicología por la misma universidad. El doctor Eliseo es académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Colabora con la maestría en atención a la diversidad y educación inclusiva. Es director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAM. En 2013 fue rector de la UPN. Fue subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Guerrero, y durante su administración se fundó la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero en la montaña alta de la región Mape, en Malinapec. Fue director general de Educación de la SEP. En su administración representó a México en la Conferencia Mundial de Salamanca y se reorientaron los servicios de educación especial, creando el modelo de la SUSAER, CAM, y unidades de orientación al público, que son conocidos como UOP. Trabajó al lado de la doctora Margarita Gómez Palacios durante más de 20 años. Y bueno, tiene publicaciones en libros, capítulos de libros y artículos sobre educación inclusiva. Forma parte del Consejo Editorial de la Revista Latinoamericana del Estado de Educación Inclusiva desde su fundación en 2007, y recientemente fue invitado al Consejo Editorial de la revista IMSET. Y bueno, sin más preámbulos, quiero dejarlos con el doctor Guajardo, que es toda una autoridad en relación al desarrollo y sobre todo con respecto a la postura psicogenética. Doctor Guajardo, la palabra es tuya. Muchas gracias. Muy amable, pues esta iniciativa de hacer un repaso, una presentación del autor Jean Piaget, ¿verdad?, a un grupo de estudiantes tanto de licenciatura como de posgrado, en algunos casos, pues fue esta iniciativa que estamos cumpliendo de tener esta aproximación, sobre todo porque la obra de Piaget ha sido una obra, podríamos decir, pues mal divulgada. O sea, se sabe mucho de su nombre, es muy conocido, es muy famoso, pero de lo que se conoce bien son las primeras obras de Piaget y no las que luego siguieron. Y esas primeras obras que se conocen, cuando se abordan bien y a fondo, pues ya después fueron con nuevas investigaciones que el mismo Piaget realizó, fueron rectificadas, modificadas y hasta corregidas en algunos casos. Entonces, por decir como que vivimos un Piaget del pasado y no toda la riqueza que se tiene de su obra. Y eso es lo que quisimos hacer el día de hoy, tener una primera aproximación de la obra de Piaget en este caso. Me voy a permitir tener aquí una presentación para ustedes y bueno, poder conversar al respecto. Yo les sugiero que lo más seguro es que vaya a empezar a ver algunas dudas, porque Piaget es polémico, a veces no es tan claro, entonces las explicaciones a veces uno las quiere simplificar y en lugar de aclararlas las oscurece uno más. Entonces, que ustedes puedan anotando sus dudas, sus preguntas, para que al final podamos conversar al respecto, de tal suerte que podamos hacer algunas aclaraciones sobre el particular. Entonces, bueno, pues yo esperaría que esta sea una primera plática y si es necesario, pues hacer algunas focalizaciones de la obra de Piaget en algunos casos con mayor profundidad, ¿verdad? Ese sería el objetivo en cierta manera.
Déjenme ver dónde se avanza esta. Ahí está. Fíjense ustedes que lo que pasa con Piaget es que si uno vuelve a leer la misma obra, entiende nuevas cosas. O sea, una relectura de Piaget siempre es recomendable. Entonces, no quedarse con la idea primera que uno tiene sobre el autor. Piaget es un autor que fue muy prolijo, o sea, escribió muchísimo, una obra monumental realmente, y empezó muy temprano, de tal suerte de que pues es mucha la obra que él tiene, pero las obras a veces que conocemos, las mismas que ya leímos, las volvemos a ver y volvemos a entender nuevas cosas. Entonces, una relectura del autor, pues diríamos, siempre viene bien. Eh, Hubo una obra que circuló mucho de Piaget y que se llamaba Seis estudios de psicología. Y ahí viene como resumido ese primer panorama de Piaget, donde vienen todas las etapas correspondientes al desarrollo. Esa obra, incluso que es un libro, en realidad son obras sueltas que reunió Piaget en ese libro. Es una antología, más bien dicho. Pero esa misma, que parece que es el ABC de la obra de Piaget o de la psicología genética de Piaget, si la volvemos a leer, les aseguro que encontrarán cosas nuevas. Es bueno, aunque hay muchas obras de divulgación, y muy buenas, muy buenas, como la de Flavel, como la de un autor también en México, de la UNAM, que tiene muy bien reflejada la obra. Siempre es bueno leer al autor directamente, eh, aunque si ustedes gustan, no siempre toda, pero sí probar de la fuente directa es algo muy recomendable en el caso de Piaget. Posiblemente de más autores, pero yo me refiero a Piaget en ese sentido. Piaget es uno de los psicólogos que fundaron la psicología genética, pero no es el único. Hay otros autores que pueden inscribirse diríamos, en este enfoque de la psicología genética. Lo que sí es cierto es el que más escribió. Tan es así que él hacía una broma y decía que cuando le preguntaban a Piaget que cómo le hacía para escribir tanto. Entonces él decía, pues es que es muy fácil porque yo no tengo que leer a Piaget. Como no tengo que leerme a mí mismo, pues yo tengo oportunidad de seguir escribiendo mientras los otros lo leen. Era un poco arrogante de esa forma de decirlo, pero la verdad, yo creo que hay algo de cierto en eso. Entonces, junto con Piaget están otros autores, insisto, que no siempre van a coincidir con Piaget. Entonces, la psicología genética no debe de reducirse a Piaget solamente, sino hay que ver más autores en ese sentido. El propio Piaget renegaba, no estaba de acuerdo en que su teoría se considerara la escuela de Piaget, por decir. Porque cuando se lee así, se lee muy dogmáticamente, se lee como que lo que dijo Piaget ya va a ser la última palabra o letra definitiva. Entonces él no estaba de acuerdo en que generara una escuela psicológica, sino que estuviera abierta. Hubo un discípulo de él que escribió un diccionario de psicología genética. Y entonces se llama Antonio Batro, un argentino que fue a Ginebra, a la Universidad de Ginebra, y ahí estudió con Piaget. Y entonces, pues yo creo que todas sus fichas y sus notas lo que hizo fue que las reunió y las publicó como el diccionario de psicología genética. Y entonces, o más bien diccionario de epistemología genética. Y Piaget le pidió el prólogo a Piaget para que escribirlo, y él dijo, pues en el mismo prólogo le puso Piaget, yo no estoy de acuerdo en que este diccionario sea un diccionario de epistemología genética porque solo se basa en mis trabajos, en mis investigaciones, y la epistemología genética no nada más la nutre Piaget, no nada más él la nutre. Entonces, él mismo lo decía cuantas veces lo pudiera hacer, de que no hay una escuela piagetana, por decir, que no debe de ser así, que es uno más entre los autores, aunque sea alguien que haya publicado muchísimo y de gran profundidad.
Entonces, desde ese punto de vista, hay que tomar en cuenta eso. La relectura de Piaget es muy recomendable, cualquiera que ésta sea. Ahora, Piaget también es muy polémico, porque genera, diríamos, discusión en todos los aspectos, no solamente a veces desde las otras escuelas, ahora sí, hablando de escuelas, del psicoanálisis, el conductismo, la parte cognitiva, qué sé yo, tantas corrientes que en psicología se presentan, de tal manera que este ha sido un asunto propio de la psicología, que hay muchas corrientes, y ya fíjese en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, hablando de 1950 aproximadamente, discutían tanto los psicólogos entre sí, y cada quien tenía una psicología que parecía que había muchas psicologías y no una sola. Entonces empezó a preocupar de si la psicología realmente era, pues era una sola, güey. Primero que si era una ciencia y segundo si esa ciencia era una o había varias. Entonces sí preocupaba y hubo obras como la de Daniel Lagache, por ejemplo, un clásico de la psicología que escribió un libro que se llama La unidad de la psicología, donde afirmaba con toda énfasis de que la psicología era una sola, que había distintos aspectos, áreas, etcétera, pero era una sola. Y bueno, yo creo que en eso todos los que polemizan en psicología entre las diferentes corrientes estarán de acuerdo en que sí es una sola. Y que bueno, las discusiones y las polémicas siguen abiertas y es bueno que estén abiertas, pero eso no quiere decir que se va a pulverizar la psicología en este caso. Ahora que les diré una cosa, que la psicología como tal existe a partir en México, a partir de 1963, que la UNAM abrió la licenciatura en psicología. Pero abrió la licenciatura en psicología, pero no existía la psicología como profesión, o sea, no había, por ejemplo, cédula profesional. O sea que tú te daban el título y tú eras alguien que sabías de psicología, pero no eras psicólogo. Pues eso era bastante grave porque pues, la idea de la psicología era ejercerla como profesión y no nada más saberla como alguna sabiduría más amplia de nuestro, para dar mejor las clases, sino para ejercerla. Luego, como en el 70 y tantos, después de que varias generaciones ya habían egresado, ya sale la cédula profesional. Quiere decir que ya hay psicólogos profesionales al respecto. Entonces, ¿quiénes hacían la psicología antes de 1963 en México? Pues los psiquiatras, o los médicos, o cualquiera de las, diríamos, cualquiera otra de las profesiones aplicaban las pruebas. Por ejemplo, yo registré que en 1925 el doctor Rafael Santamarina aplica en México por primera vez el Binet Simón de inteligencia. Entonces dice, bueno, pero ¿por qué lo aplicó si no había psicólogos? Bueno, pues es que otras profesiones ejercían la psicología. Entonces ya la psicología como tal es a partir de poco después de medio siglo para acá. Y bueno, insisto que hay mucha polémica en la psicología, pero también en la epistemología. ¿A qué nos referimos con la epistemología? A cómo explicar cómo se genera el conocimiento, sobre todo el conocimiento científico. ¿Cómo se genera ese conocimiento? ¿Cómo se explica? ¿Cómo se genera? Y entonces esta es la parte epistemológica. Y en esa cuestión epistemológica entra mucho la teoría de Piaget, porque Piaget su pregunta desde sus orígenes, la pregunta que se hizo, fue cómo se genera el conocimiento, más que cualquier otra de las cuestiones al respecto. Entonces, la epistemología para Piaget viene a ser, ya la encontré, viene a ser una pregunta fundamental en su obra, porque es la que de alguna manera va a guiar todo su trabajo, toda su trayectoria.
Entonces, en esta parte de cómo explicar cómo se genera el conocimiento, pues eso hay muchas explicaciones, no es únicamente lo de Piaget, pero sobre todo donde hay explicaciones de cómo se genera el conocimiento en la humanidad, hay las explicaciones, casi todas son filosóficas. O sea, cada filosofía tiene una forma de explicar cómo se genera el conocimiento. Entonces hay muchas maneras de explicarlo, pero lo que Piaget quiere hacer es que haya una ciencia de la epistemología y no una filosofía de la epistemología, porque la epistemología se consideró una rama de la filosofía. ¿Y qué diferencia hay entre la filosofía y la ciencia? Pues que la filosofía es una sabiduría y la ciencia pues es una, ahora sí que es una ciencia, no es una sabiduría, es un conocimiento. Entonces entre el conocimiento científico y la sabiduría filosófica pues hay una distancia en ese aspecto y a veces mucho de la epistemología es más bien filosófica y no científica. Pero cuando Piaget es uno de los que van a aportar para que la epistemología se convierta en una ciencia. Y es una ciencia, por decirlo así, interdisciplinaria, o sea que en la epistemología entran muchos campos del conocimiento. No es como la psicología, que es un campo del conocimiento, ¿verdad? O como la biología o como las diferentes campos del conocimiento, que son ciencias particulares, pero la epistemología es una ciencia que abreva de muchas ciencias. Es como si fuera una transdisciplina en este sentido que abarca todas ellas. Y por eso se confunde con la filosofía, porque la filosofía también abarca totalidades. Pero entonces la idea de la epistemología es tener un conocimiento comprobable, verificable en ese aspecto. Y Piaget va a participar en esta polémica, por eso es polémica la obra de Piaget, no solo desde el punto de vista psicológico, sino epistemológico. Y la otra polémica que existe con Piaget es que también hay una polémica en la educación, que también las diferentes corrientes psicológicas tienen diferentes explicaciones del aprendizaje. Y entonces, como tienen distintas, diríamos, teorías sobre el aprendizaje, si bien no sobre la enseñanza, pero sí sobre el aprendizaje, pues entonces en educación puede haber, diríamos, polémica entre las distintas psicologías, pero en el campo de la educación, ya no en el campo nada más de la psicología, sino en el campo de la educación. Y entonces ahí van a hacer una arena de polémica en el propio campo educativo. Entonces, esa es la otra parte, que pudiéramos decir que hay una polémica al respecto. ¿Cómo podría ser ese ejemplo de polémica? Pues vamos a decir, por decir algo, la postura de Vygotsky y la postura de Piaget, que son muy aproximadas, todavía son más frontales, conductismo y la psicogenética. Pero Piaget y Vygotsky se parecen, pero no son igualitos. Entonces, por ejemplo, los vygotskianos van a decir, hablar de la zona, diríamos, del aprendizaje próximo, la zona próxima, en donde el niño, en el ambiente donde está, porque Vygotsky va a explicar cómo el niño va tomando el conocimiento de la cultura en la que pertenece. Y entonces esa parte que le rodea al niño son los diferentes elementos que permiten que entre el adulto y el niño los conocimientos de su cultura se vayan apropiando en ese aspecto. Entonces lo que va a decir los vygotskianos es que el niño tiene que estar expuesto al límite de su aprendizaje para que lo que está en el borde de su zona de aprendizaje, pues lo pueda adquirir. O sea que más bien, en la etapa en donde se encuentre, es ponerlo en un ambiente que sea más elevado para que el niño se supere. En el caso de los psicogenéticos piagetanos van a decir que el niño no puede aprender si no está en la etapa que le corresponde para asimilar el conocimiento. Entonces uno va a decir que debe estar en un ambiente de que lo supere para que él se supere en ese ambiente. El otro va a decir que no tiene caso que esté en un ambiente que él se supere
porque no le va a entender, porque la etapa no le va a permitir asimilar ese conocimiento. Ahí hay una condición contraria entre Vygotsky y Piaget. Entonces, estas polémicas, pues yo creo en el estudio de la psicología, o a lo largo del estudio de la teoría de Piaget, nos la vamos a encontrar pues con mucha frecuencia, pero sí no es lo mismo una discusión psicológica, otra epistemológica, que sería como de la teoría de la ciencia, y otra de orden educativo, que es más la parte de la aplicación, en este caso de la teoría. En la época en que Piaget se inicia en su trabajo, en su teoría, empieza a hacer sus primeros investigaciones, estamos hablando de principios del siglo XX, o sea, más o menos de los años 1920 y tantos, su trabajo, o sea, hace bastante tiempo. Pero en esa época todavía prevalecía una teoría general de la psicología, que era la de, por ejemplo, de Wundt, Wilhelm Wundt, ¿verdad? Que él en su laboratorio de psicología en Leipzig, Alemania, en 1887, por ejemplo, en esa época tenía un laboratorio de psicología y que para la época, el siglo XIX, tener un laboratorio de psicología, pues decían, ¿cómo? Pues es que empezaba a ser ciencia la psicología, de tal manera que era una ciencia experimental. En ese sentido, pues ya le daba un sesgo de psicología científica. Pero las cosas que estudiaba Wundt era, por ejemplo, muy psicofisiológicamente las diferentes reacciones que pudieran tener los seres humanos, que podían ser otras especies, pero en particular abordar a los seres humanos en sus sensaciones visuales, auditivas, táctiles, gustativas, etc. Todo el campo psicofisiológico de la actividad, diríamos psicofisiológica en este caso, y hacer las mediciones de, por ejemplo, liso, rugoso, dulce, salado, frío, calor, etcétera, de acuerdo a cada una de las sensaciones, pues estaba conformando una especie de psicología atomista. Esto es, que así como se había desarrollado mucho la física, porque descubren el átomo, y el átomo en esa época estaban viendo que era la unidad mínima de la materia, y que eso avanzó mucho a la física, pues ¿cuál era la unidad mínima de lo que estudia la psicología? Entonces decían, pues la sensación es la unidad mínima, es como el equivalente al átomo. Y si nosotros desarrollamos y estudiamos muy bien esa sensación, que es lo más mínimo de la conciencia, porque uno se da cuenta que está vivo por las sensaciones, en este caso, entonces dicen, bueno, si estudiamos bien el átomo, conocemos bien la conciencia, por decir. Pero era una forma de abordar la psicología y era una respuesta general, se llamaba psicología general. Si ustedes revisan o han revisado, ¿verdad?, en sus estudios, todas las psicologías generales, pues de eso hablan, de la sensación, de la percepción, de la atención, de la motivación. O sea que están como buscando factores de alguna forma que puedan explicar desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces, era un auge de que la psicología, en este caso que estaba haciendo apenas estrenándose como ciencia, pues estudiar las sensaciones. Pero hubo un psicólogo de principios del siglo XX en Francia, en París, Francia, que no abordó desde las sensaciones la parte psicológica, lo abordó desde la actividad del individuo, no como para hacer una psicología general, sino hacer una psicología partiendo del individuo en su conjunto. Esto es, surge de alguna forma la explicación del individuo, y la psicología era la que podía hacer eso, porque pues la psicología, a diferencia de la sociología, se encarga de las colectividades y la psicología de las individualidades. Entonces no se sabía mucho de las condiciones o de las diferencias individuales. Bueno, pero el quien aborda eso es Alfred Binet, y Alfred Binet empieza a poner situaciones, problema a los niños de distintas edades para ver cómo resolvían de forma correcta
los diferentes problemas que le planteaba, ya sea verbalmente o en ejecuciones, o tipo, si ustedes quieren, pues como son las pruebas de ejecución, pues hacer algunos problemas en ese sentido y ver cómo los niños lo iban resolviendo. Y lo que hizo Binet, en este caso, pues era bien compleja la forma en que le planteaba el problema y cómo lo respondía el niño. O sea, el niño estaba respondiendo en diferentes edades de forma compleja, pero de forma de que comprometía toda la parte individual de la respuesta. Esa forma de trabajo de Binet, ¿verdad? Se iba a contraponer las sensaciones como psicología general contra la actividad del individuo en forma compleja. Bueno, ¿qué tiene que ver Piaget con esto? Bueno, resulta que Piaget, después de que murió Alfred Binet, que dio todo un avance a la psicología con los test psicológicos, el test de inteligencia fue el primer test de inteligencia que existió. Él inventó el test y de ahí todos los test de inteligencia que ustedes conozcan tienen el mismo fundamento, el fundamento de Binet, muy perfeccionado, pero es el mismo fundamento. Entonces, Binet elabora esa prueba psicológica y la elaboró, ustedes lo saben, por una solicitud del Ministerio de Educación y él hizo ese instrumento. Algunos han dicho que cuando Binet lo inventó, que era medir la inteligencia, que él decía que cuando le decían que qué era la inteligencia, él decía lo que miden mis pruebas. Pero eso es como una fake news, él nunca dijo eso. En realidad, él decía que la inteligencia no se podía medir. Fíjense qué contrario, el test es para medir la inteligencia, pero él inventa el test, pero dice que no se puede medir. ¿Por qué? Porque es muy compleja la inteligencia. Es de una gran complejidad. Se puede tener aproximación, pero no una medición. Y a lo que él llegaba era hacer agrupaciones de respuestas correctas, en donde al agrupar cierta estructura de respuestas correctas, cierto grupo de respuestas, decía, este es de 6 años, tiene una edad de 6 años, o tiene una edad de 6 años, 3 meses. Diríamos que él lo que hacía de aproximación es medir por edad mental, que así como había edad cronológica, iba a haber edad mental. Pero él hablaba nada más de edad mental, y el que tenía 6 años de edad mental no quiere decir que pasaba un año y ya tenía 7 años de edad mental. O sea que la inteligencia no se desarrollaba de manera uniforme en el tiempo, que podía haber avances y retrocesos, que en algún momento tú puedes tener, a lo mejor tener 7 años de edad, pero tener 8 años de edad mental. Ese tipo de condición se podía dar, o a la inversa, que podías tener 7 años y tener 6 años de edad mental. O sea que servía para un poquito ver la parte heterocrónica, decimos heterocrónica porque no es el mismo ritmo de desarrollo que se pudiera ver en la fisiología del desarrollo, del crecimiento en el niño, igual tendría que ser en la parte mental. Entonces, estos altibajos era parte de las condiciones, diríamos individuales, porque a algunos no todos les pasaba lo mismo. Entonces, esta psicología individual que se estaba formando con edad mental vino a tener diríamos, un problema cuando William Stern se está diciendo. Ya. Cuando William Stern y Terman toman la prueba de base de Binet-Simon, ya con Simon, colaborador Teodoro Simon, lo toman y entonces lo que hacen es sacar el cociente, es decir, edad mental sobre lo que ustedes ya saben, edad mental sobre edad cronológica por 100 para que no quede fracción, pues te da el cociente intelectual, te da un cociente.
el cociente intelectual. Esa parte no la hizo Binet, la hizo William Stern y Terman. Pero eso vino un poquito a echar a perder el conocimiento para lo que pueden servir las pruebas en este caso, porque ya parecía que había una medición muy precisa, que las cosas podían estar sucediendo tecnológicamente muy bien, y luego todo reducirlo a un número pues es algo muy criticable. Ustedes ya saben, puede ser algo muy, muy lamentable, porque sacar el número de un cociente intelectual como se mantiene, pues es más que un diagnóstico, un pronóstico, es decir, este va a tener 75 de CI toda su vida. Llega a esos extremos y eso nunca fue lo que dijo Binet. Pero bueno, en este tipo de material colabora Piaget, Piaget joven, y trabaja con Simon a verificar los reactivos. Y cuando trabaja con él a verificar los reactivos, a lo que Piaget le interesaba eran las respuestas erróneas, no las respuestas correctas. Ustedes saben, pues lo más aburrido de una prueba, cuando la aplican, es tener puras respuestas correctas, porque pues no le sacas nada a eso, o sea, pues es como un checklist. En cambio, las respuestas incorrectas llaman más la atención. Y era lo que a Piaget le llamaba la atención, que las respuestas incorrectas de los niños no eran incorrectas desde el punto de vista del niño. Eran como que estaban bien desde el punto de vista de la edad del niño, pero no del adulto. Entonces dice, estas respuestas incorrectas son respuestas de aproximación a lo correcto. Y eso le maravilló mucho a Piaget, de tal manera que hizo una colección. Como Piaget en realidad era biólogo de formación, los biólogos son muy dados a hacer colecciones de lo que estudian, de lo que observan y clasificaciones. Entonces él pues empezó a coleccionar las respuestas y se dio cuenta que había una lógica infantil, una lógica en las respuestas incorrectas, lo cual quiere decir que si esa lógica no era cualquier respuesta caprichosa, sino que tenía una lógica infantil. Y esa lógica infantil venía a ser como una construcción de lo menos aproximado a lo más aproximado, de tal manera que dice, no, esa lógica se va desarrollando y se va complementando. Entonces él descubre en esa parte, pues que ahí hay un proceso constructivo y que no hay, en cierta manera, la respuesta que el niño propone es una respuesta que no ha escuchado de nadie, ¿verdad? Porque el niño lo inventa, porque ningún adulto le iba a decir al niño una respuesta incorrecta. Y aunque le dijeran la correcta, no se aprendía la correcta, sino la que él pensaba que era su respuesta. Bueno, ahí nace esa idea, y él sistematiza eso, hace un informe, se lo da a conocer a un psicólogo también muy importante, que es el psicólogo Edward Claparède, que es el director de un instituto, el Instituto Juan Jacobo Rousseau, que estudia cosas educativas, y le llamó mucho la atención y lo invita a colaborar para que haga todo un programa donde desarrolle todo eso que él estaba estudiando. Lo que hace Binet en su primera prueba, ¿verdad?, combina el método clínico, experimental y estadístico, entonces es de lo que se componen las pruebas. Pero no es tan lineal en ese sentido, que es a lo que nos referimos. Pero esta parte clínica, que es indagar en el individuo, en el niño, sus motivaciones, por qué contesta de ese modo, etcétera. Ese método clínico es lo que más le llama la atención a Piaget, más que el método estandarizado, ¿verdad?, más que un experimental estándar y estadístico, sino el que es libre, el que es más crítico, el que es clínico. Entonces Piaget toma más ese método, esa parte clínica, y se queda con él, que se llama clínico para contrastar con lo experimental, ¿verdad? Es como el médico que dice, hace una exploración clínica, pues te ausculta, te toma la temperatura, te revisa las amígdalas, todo eso que exploración que hace el médico, te puede decir pues si tienes alguna infección X o Y, por los síntomas.
Esa es la exploración clínica, y la exploración ya experimental de laboratorio, pues te manda al laboratorio a hacer los estudios y ahí no pierde. Pero si no hay laboratorio, el médico puede con su método clínico resolver esa condición. Bueno, pues lo mismo, Piaget usa el método clínico, no el experimental ni el estadístico. Y ahí empieza de alguna forma el trabajo de lo que Piaget va a interesarse muchísimo. Y que bueno, en el caso del trabajo de la inteligencia, curiosamente, también se va a interesar porque es la inteligencia. Eso va a quedar también su obra. Pero las primeras aproximaciones que estaba teniendo Binet sobre aproximar la inteligencia, primero ver qué preguntas comprometían la inteligencia. Y luego, a lo más que llegaba a decir, pues hay edades mentales. Pero hasta ahí. Pero mismo Binet dice la inteligencia es muy compleja y no se puede medir. Lo cual después otros decían que sí se puede, pero lo que tendríamos que decir es, lo que miden es lo medible de la inteligencia, pero la inteligencia no se reduce a lo que puedes medir. Hay cosas que no se pueden medir y que son inteligencia. Esa otra parte de no saber qué es la inteligencia es lo que Piaget se va a dedicar, a decir qué es la inteligencia y cómo se desarrolla. Mientras tanto, las pruebas siguieron su curso, con la edad mental la convierten en cociente intelectual y luego siguen con la psicología de las aptitudes, y ahí se sigue toda una aplicación, diríamos, práctica de la psicología, pero Piaget se va a ir por el lado del desarrollo científico de la psicología y tratar de conocer en qué consiste la inteligencia. O sea, que lo que se ha criticado mucho a la psicología es que midió la inteligencia antes de saber qué era inteligencia. Y Piaget se dedica a estudiar qué es la inteligencia y pensaba que le iba a llevar unos 3 años estudiar qué era la inteligencia, y resulta que le llevó más de 60 años. Y entonces la obra de Piaget, si algo nos va a mostrar, es eso que decía Binet, que era muy complejo y que no se podía hacer, medir, porque pues, cómo se tenía que ver con todo este proceso de la inteligencia. Piaget sí lo va a desarrollar, ¿verdad? No para hacer pruebas, sino simplemente para conocer cómo es la inteligencia y para qué, cómo funciona y para qué sirve, en todo caso, ¿verdad? Entonces, ahí comienza esta obra que decimos de Piaget en ese sentido. Permítanme. Bueno, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial se dio un movimiento que se llamó Escuela Nueva. La Escuela Nueva era un movimiento, diríamos, pedagógico, un movimiento en la que formaron parte muchos investigadores y intelectuales, y que veían en la escuela tradicional pues algo que no estaba funcionando para la educación. La escuela tradicional era memorística, lo que ya hemos oído muchas veces. Curiosamente, a nuestros días, fíjense, estamos hablando de 1916, la Primera Guerra Mundial fue en el 14, la segunda como en 40 y tantos, pero en ese espacio, cuando se vino una guerra y se amenazaba otra, pues muchos pensaron que había que ponerle remedio a las guerras. Bueno, en ese momento se pensaba que se podía, y que una forma de comenzar bien es que la escuela dejara de ser la escuela que era, porque estaba fallando la educación, desde la educación infantil. Entonces tenían que proponer una nueva forma de educación, la escuela nueva, y se hizo un movimiento entre movimiento político, lo de política en la educación, y ahí pertenecían físicos, químicos, científicos, psicólogos, biólogos, etc. Entre esos que armaron esa escuela nueva estaban Balón, estaba Mielaret, estaba muchos científicos
estamos hablando en Europa. Y ahí estuvo también Piaget. ¿Y qué era lo que decía la escuela nueva? Que lo que teníamos que hacer es poner al centro al niño y que la escuela girara en torno a las condiciones del niño, que cada vez se conocía más la psicología infantil, o sea, del niño se empezaba a conocer mucho más. Y entonces había que, de ese conocimiento, que lo tome en cuenta la escuela y se adapte la escuela al desarrollo del niño, no el niño a la escuela, que eso es en lo tradicional. El niño que tiene que adaptarse. Y se veía que la crisis de la escuela tradicional estaba con los días contados, que la escuela tradicional se iba a, a terminar y que había que proponer un nuevo modelo de escuela, que era el trabajo colaborativo, no individualista, no memorístico, etc. Pero cuando las pruebas de inteligencia se afinan mucho más, se hace una especie de trabajo estadístico de mucha precisión, pues la escuela tradicional se le dio un nuevo aire y siguió existiendo. ¿Por qué? Porque entonces si se podía medir la inteligencia, eso permitía que si medías la inteligencia, entonces podías tú hacer que el niño esté a la medida de la escuela y no la escuela a la medida del niño. Dice, pues si ya lo podemos medir, pues entonces ya podemos hacer que se adapte a la escuela. Y entonces lo que se estaba empezando a hacer en la escuela nueva, de poner al centro al niño, pues se puso al centro a la escuela y que el niño sea el que se adapte. Y eso fue lo que ocurrió en ese momento. Y bueno, pues fue una lástima que eso viniera a suceder entre lo que Binet había planteado y toda la tecnología estadística nueva, a pesar de Binet. No más que aquí hay que hacerle justicia a Binet, que él no es el responsable del abuso de las pruebas que se hizo, y se hizo una industria de las pruebas, ¿no? Existe un gran negocio de las pruebas. No nada más porque las apliques en tu consultorio, sino por los que elaboran las pruebas y las venden, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces es aquí lo que habíamos dicho, que se le agrega este cociente y es lo que viene a ser. Entonces toda la heterogeneidad mental es lo que se buscaba por la psicología a la uniformidad estadística, todo lo contrario. Bueno, pero algo que dijo Claparède y que Piaget va a tomar muy en cuenta, porque acuérdense que a Claparède le entregó el informe Piaget de todos los errores de la lógica infantil. Le dijo que hay diferencias estructurales en el desarrollo, pero hay una identidad funcional. Y esto pues es un poco contrario. ¿Cómo que diferencia e identidad? Se refiere a que cada etapa del niño, cada edad, o cada edad mental, si ustedes quieren, es diferente. Bueno, hay una especie de desarrollo, pero la función de todas esas etapas distintas es la misma. O sea, ¿cuál es la función? Pues la función es resolver un proceso de adaptación, que durante todas esas etapas, aunque son distintas, buscan lo mismo. Es la misma función. Que hay una diferenciación estructural en el desarrollo, pero una identidad funcional. Entonces, esto es un poco contradictorio, decir que hay una diferenciación estructural y una identidad funcional. Empieza a complejizarse la forma de abordar la psicología, de hacer este tipo de planteamientos. Pero esto es lo que al final de cuentas va a impactar en Piaget en ese aspecto. Y bueno, ¿cómo explicar el cambio y la permanencia? O sea, ¿cómo explicar que cambia el niño, pero al mismo tiempo permanece? Ese es algo que con un espíritu, diríamos, biológico, como era el que tenía Piaget porque era biólogo, es decir, cómo la estructura del organismo asimila, diríamos, los nutrientes del entorno, pero no deja de ser el mismo organismo. O sea, el organismo se conserva,
pero aunque asimile lo que asimile. ¿Sí? Y hay un ejemplo muy, muy interesante, es decir, cuando se ve que la estructura, o sea, que hay varias estructuras y que una estructura se genera por la estructura anterior, entonces hay que explicar cómo se pasa de una estructura a otra. Esa es la pregunta. ¿Cómo explicar cómo pasas de una estructura a otra estructura? Ese problema de cómo pasar de una estructura a otra estructura, ahí es donde nace la psicología genética, porque es lo que va a querer explicar. Cómo se pasa de una estructura A una estructura B. Ese movimiento, no el estado fijo de la estructura de inicio y la estructura de llegada, sino el movimiento entre una estructura y otra. O sea, cómo se pasa de una a otra. Esa explicación es lo que la psicología genética va a pretender responder. Y es ahí donde nace la psicología genética, cuando se dice que se pasa de una estructura a otra. Y en esa parte es que Piaget, junto con otros autores como Vallon, son quienes científicamente van a desarrollar esta antinomia. Es una antinomia, ¿sí? Cómo se transforma y se permanece al mismo tiempo. Pues es un desarrollo, no un crecimiento. El crecimiento es que la misma estructura aumenta. Y desarrollo es que se transforma la estructura en otra estructura. O sea, quiere decir que hay una evolución. Es una estructura que pasa a ser otra. Es como decir la crisálida cómo se convierte en mariposa. O sea, pues sí, nace de una estructura, pero hay otra, no es lo mismo. Y ese es el punto del problema de la psicología genética. Quien se dedique a la psicología genética no solamente es la pretensión de explicarlo, sino de otros autores, como es el caso también de Vallon. Y bueno, Piaget va a decir la identidad es lo vital, es lo biológico. Hagan de cuenta que la adaptación que hace el ser humano, los humanos, la adaptación que realizan, es la misma adaptación que hace cualquier organismo, desde la amiba hasta el ser humano más complejo. ¿Por qué? Porque todos van a pretender adaptarse al medio ambiente. Claro que el ser humano, el conocimiento es la forma más compleja de adaptación para resolver sus problemas de la humanidad. Pero viene de estructuras. La estructura última es más compleja, la menos compleja es la anterior estructura y así sucesivamente, hasta si quieren hacer una comparación de los primeros organismos más simples, los organismos más complejos, las especies más simples, las especies más complejas, hasta llegar a la humanidad, y esa es la máxima complejidad. Entonces, esta es una explicación biológica, darwiniana si se quiere, en ese sentido, en donde hay ese proceso evolutivo. Entonces, para Piaget como biólogo, la identidad del desarrollo es lo vital, para poder mantenerse mantener la vida, en este caso. Vallon va a ser lo histórico-social, esa continuidad, esa identidad en el ser humano, que es distinto a cualquier otra especie. Ahí sí lo va a distinguir, mientras que Piaget hace un continuo desde la ameba hasta el ser humano, con un continuo. Vallon va a decir, no, hay discontinuos, hay saltos, y esos saltos y esos discontinuos, un salto es en una especie humana. Y va a explicarlo desde el histórico social de la humanidad, a diferencia de que va a estudiarlo desde la respuesta cada vez más compleja para adaptarse, que es el caso del conocimiento. Y bueno, la pregunta de la época en que Piaget vivió el primer tercio del siglo XX y lo sucesivo, Piaget muere en 1980, a los 83 años. O sea que llega muy cercano, porque empezó muy pronto, pero sus primeras obras son de 1921-22 por ahí. Entonces, pero la pregunta de la época era, ¿cómo se produce el conocimiento? Esa es la pregunta de la época.
cómo se produce el conocimiento. Pero esa es una pregunta epistemológica. Pero la psicología la va a responder también como parte de un desarrollo que tiene el individuo. Entonces, ese desarrollo, desde la parte psicológica, va a aportar elementos para explicar esa producción del conocimiento epistemológico. Y bueno, ¿cuál es la estructura del conocimiento de acuerdo a la teoría de Piaget? Para empezar, la estructura es la función del conocimiento es para la adaptación. ¿Verdad? Hay un problema y hay un proceso de adaptación, que es la misma respuesta que tiene cualquier organismo en cualquier etapa de la escala biológica. Esa es la misma función vital, la adaptación. Pero esa adaptación se compone de dos elementos: la asimilación y la acomodación. Uno puede asimilar lo que la estructura permite que se asimile, y nada más, porque no puede hacerse de otra forma. Pero esa asimilación que depende de la acomodación, o sea, de cómo está la estructura, y entonces se alimenta la estructura. Llega un momento en que esa estructura no puede seguir asimilando. Para poder asimilar nuevos elementos tiene que transformarse, o sea, hacerse una acomodación, pasar de una estructura a otra, para entonces asimilar las nuevas condiciones, y así sucesivamente. Asimilación, acomodación, es el proceso de la estructura que va a hacer ese desarrollo de ese conocimiento. Y bueno, la estructura viene a ser un sistema de transformaciones. O sea, una estructura no es una estructura fija, sino es una estructura dinámica. La estructura está hecha para transformarse a sí misma, transformarse en otra estructura. ¿Sí? Y esa otra estructura está hecha para asimilar y transformarse en otra, y así sucesivamente, en una espiral permanente al infinito. Aquí no aparece como espiral, pero sí está la estructura A, la B, la C, la D, y se sigue en una espiral. Entonces, una estructura no se explica por sí misma, sino se explica porque forma parte de una estructura de transformación. Y ese es el punto de lo que Piaget va a partir y a descubrir sobre todas las etapas del desarrollo. Y bueno, aquí entra un punto: la experiencia lógico-matemática que descubre Piaget, pues va a ser una explicación de esa experiencia, una explicación que no lo explican todas las teorías psicológicas. Por ejemplo, en este ejemplo de estas, por decir, estas conchas que están ahí, él dice que, por ejemplo, el niño, cuando descubre que cuenta cada una de las conchas, cada una de ellas, las cuenta de un lado a otro, y ve que, por ejemplo, no sé, creo que son 12 conchas, las cuenta así y son 12, y las cuenta al otro lado y son 12. Y eso le sorprende al niño, que como por donde las cuente siguen siendo 12. Esa es una experiencia que hasta lo platican algunos filósofos, como Enrico Poincaré, un filósofo metafísico. Es decir, ¿de dónde sale que son 12? O sea, ¿qué le dice que son 12? Porque en sí mismo, el que sean 12 no te da la información las conchas en sí. O sea que el 12 no está en las cosas. No está en las cosas. Entonces, ¿dónde está el 12? ¿Por qué descubre ese 12? Si no es un acto perceptivo. No es la percepción la que te permite saber que son 12, sino es la experiencia lógico-matemática de verificar el contar de un lado y del otro, o sea, hacer un proceso reversible, y entonces darse cuenta en el proceso reversible que son 12, que siguen siendo 12, por cómo le hagas. El que sigan siendo 12 es una experiencia que no es de la percepción de las cosas, porque la percepción no tiene el número 12. ¿Quién tiene el número 12? Pues tampoco puede ser que ya lo tenga el niño y simplemente se le desarrolle, sino que el contacto entre la acción del niño al contar y la parte física de las conchas
esas dos cosas, esa interacción entre las conchas físicas y la acción de contarlas, o sea, el darse cuenta que las cuenta y que no cuentan, ninguna la cuenta dos veces, ¿verdad? Porque hay niños que lo van a seguir contando y le sale siempre un número distinto. A eso le llama, y ahí es la experiencia lógico-matemática, o sea, que hay un proceso en que el niño no tenía la noción del número, pero lo descubre o surge en la acción que él realiza sobre las cosas. Entonces, a eso le llama experiencia lógico-matemática, que no está ni en el niño ni en las cosas. Entonces esto ya, pues todas las teorías que se basan en la percepción, pues ya no explican la experiencia lógico-matemática, salvo las teorías que se van a explicar desde la acción del niño sobre las cosas. Pero lo que importa no son las cosas ni el niño, sino la acción entre el niño y las cosas. O sea que hay un proceso de interacción. Ese proceso interactivo es lo que te lleva a explicar. Y por eso él dice, ni el conocimiento está afuera, ni está dentro, sino está entre ambos, entre el objeto y el sujeto, la acción del sujeto y el objeto. En la acción está el conocimiento. Esa es una explicación compleja y a eso le llama experiencia lógico-matemática, porque esa experiencia no es solamente que se dé de una vez y ya no se vuelva a dar, sino que esa experiencia se queda con el sujeto, de tal manera que esa experiencia forma una estructura de conocimiento para asimilar más conocimiento. Cada vez que se tiene que ver con cantidades, esa misma estructura va a asimilar ese proceso del contar, de contar las cosas. Esa experiencia, entonces, lógico-matemática, se desarrolla en el niño en una experiencia. Entonces, ni la toma de afuera, ni la toma de adentro, como si fuera un potencial que está ahí, que se despierta. Ni está en el sujeto, ni está en el objeto, está en la interacción entre ambos. Esa interacción, por eso va a ser también a veces identificada la teoría de Piaget como teoría interaccionista, porque todo lo va a explicar desde la interacción. Y bueno, según Emilia Ferreiro, que es una discípula de Piaget y que es una discípula pues, muy destacada, muchos la conocemos, pero más por su obra en la lengua escrita, pero fue discípula de él y colaboró con él en muchos de sus trabajos que luego se escribieron. Dice, se puede plantear la teoría de Piaget en 3 ciclos. El primer ciclo es cuando trabajó sobre lenguaje y pensamiento y publicó esa obra en 1923. Luego es el juicio del razonamiento del niño en 1926 y la causalidad física en el niño en 1927 y luego el juicio moral en el niño en 1932. Hay otra obra que no detecté cuál era, pero esos 5, ahorita tengo 4 que les debo el otro título, son las primeras publicaciones de Piaget y son las que se conocen. Fíjense que son bastante alejadas. Y es aquí donde Piaget dice que cuando él publicó estos trabajos, siempre fueron trabajos, diríamos que provisionales, y son los que más se conocen de él, ese primer ciclo, y casi que ya nadie llega a los demás ciclos porque se quedan un poquito medio empachados, por decirlo así, con estas primeras obras. Entonces ya no siguen, y se sigue repitiendo el Piaget del primer ciclo, y no se pasa ni al segundo ni al tercero menos. Entonces, pues también se puede ver la teoría de Piaget en etapas. O sea que hay también etapas del desarrollo de la teoría, así como él explica las etapas en el desarrollo del niño. La misma teoría tiene estas 3 etapas. Y aquí el Piaget va a partir mucho de problemas que se le plantean al niño de tipo, diríamos, silogístico, o sea, le plantea silogismos al niño
de tal manera que son problemas, planteamiento de problemas que se le plantean verbalmente al niño, y por una razón muy sencilla, que mucho se sabía que la inteligencia tenía que ver, el lenguaje tenía que ver con la inteligencia, porque si no, ¿cómo es que el sujeto podía desarrollar la inteligencia? Si no era, sin lenguaje no la podía desarrollar, necesitaba del lenguaje. Y se estudia mucho a partir del lenguaje, que son los primeros 3, 4 años hacia adelante, como el inicio de la inteligencia en el niño, porque es el inicio en que el niño comienza a, a manejarse con el lenguaje. No ven cómo antes de eso puede haber inteligencia. Y bueno, lo que después va a hacer Piaget es estudiar antes de instalado el lenguaje si hay inteligencia antes del lenguaje. Y eso pues fue todo un hallazgo bien importante, porque no se pensaba que la inteligencia tuviera que ver con cuestiones antes del lenguaje. De hecho, todas las pruebas de inteligencia pues parten del lenguaje, o sea, parten de edades ya del lenguaje. Si no de 3, 4, 5 años. Pues, más abajo ya no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo miden la inteligencia antes? Pues no, con las pruebas no. Pero lo que hace Piaget es irse más abajo del lenguaje. ¿Hay inteligencia antes o no? Y esto pues, precisamente va a descubrir que hay un proceso de, de inteligencia previo a, y que no comienza la inteligencia con el lenguaje, sino comienza antes. Mucho de lo que se investigó con el lenguaje fueron fenómenos naturales. El viento de dónde viene, por qué el sol sale de donde sale, por qué vuelan los pájaros, por qué no se caen. O sea, todo este tipo de preguntas que se le plantean a los niños, y los niños tienen sus propias explicaciones. Pero las explicaciones que hacen los niños los clasifica, y entonces dice, este tiene esta lógica, este tiene esta otra lógica, este tiene mejores condiciones de explicación que este otro, etc. ¿Por qué una flecha no se sigue directo y por qué se cae la flecha? Y cuando al niño le dicen, a ver, dibuja cómo es la trayectoria de la flecha en su imagen mental, pues él plantea que la flecha va así derecho y luego, pum, se le acaba la fuerza y se cae. Hace un ángulo recto, no hace un ángulo en parábola. Bueno, esto que hace un niño, cuando se revisa la física de Aristóteles, pues Aristóteles explica la trayectoria de un proyectil de esa misma forma como el niño lo hace, porque no se conocía toda la física que después la física moderna nos va a explicar por qué va perdiendo fuerza y va perdiendo condición y hace una parábola, que es como ocurren con las flechas y como ocurre con los cohetes, etc. Entonces, esa parte de explicación, pues todo ese trabajo lo realiza en estas obras que hemos comentado, y bueno, también va a explicar hasta el desarrollo moral en el niño, que es muy interesante y que ahí toca otros temas. Entonces, también va a ver que los aspectos de cantidad continua, cantidad discontinua, con relación a por ejemplo, cómo en un recipiente que está que vacías en otro más estrecho y que se levanta más y que los comparan, pues ¿qué va a explicar el niño? ¿Por qué está más alto? Y entonces el niño puede decir, pues, ¿de dónde salió más el otro líquido? Que tiene que explicar la transformación del recipiente. O cómo si tomas una canica, ¿verdad? Y cae y se sube el nivel, si es el mismo, siempre va a ser igual, tomando la misma canica, o va a ser distinto, etc. Todos estos elementos que pueden ser, diríamos, ideas que los niños, cómo las van resolviendo, todo eso lo trabaja desde el lenguaje. Y el segundo ciclo, ese segundo ciclo va a ser
3 obras le llaman la trilogía: El nacimiento de la inteligencia en el niño, que es de 1936, La construcción de lo real en el niño, que es de 1937, y La formación del símbolo en el niño, que es de 1946. Estas 3 van a ser como una explicación de su teoría en cierta forma, porque ese nacimiento de la inteligencia lo va a explicar desde las primeras actividades que el niño tiene desde que es bebé. Y es ahí donde estudia las reacciones circulares primarias, reacciones circulares secundarias, reacciones circulares terciarias, donde esas reacciones, desde el reflejo, la actividad refleja que el niño puede tener, que obedece más a las condiciones del estímulo ahí sí, pero cómo ese reflejo se detiene y cómo empieza a haber una actividad de coordinación motora. Esa actividad de coordinación motora tiene un proceso de inteligencia, porque el niño es que toma el objeto, el niño cuando toma, el bebé cuando toma el cubo, ¿verdad? Y lo lleva en la boca, ¿verdad? Pues si mueve el objeto, y si ve otro color piensa que ese otro es otro objeto, o sea, no tiene integrado, o sea, la conservación del objeto es la manipulación que el niño hace y se da cuenta que se trata del mismo objeto. Y esas acciones sobre el objeto dan la conservación del objeto permanente. Entonces el objeto sigue existiendo, de tal manera que, pero primero integra todas las partes del objeto para el darse cuenta, el niño se da cuenta sin que entre el lenguaje, se da cuenta que se trata del mismo objeto y que permanece ese objeto, porque si lo tira debajo de su colcha en la cuna, lo busca por donde se ocultó. Y al buscarlo quiere decir que para el niño el objeto sigue existiendo. Si se le desaparece y ya no lo busca, quiere decir que el objeto no tiene permanencia, lo cual quiere decir que sus acciones sobre el objeto no han sido lo suficientemente coordinadas como para suponer que el objeto sigue existiendo por debajo, aunque él no lo vea. Este tipo de actividad es una actividad inteligente, pero que se va haciendo con la coordinación sensorio-motora. O sea, la actividad motora sobre los objetos físicos hace un conjunto de coordinaciones que van estableciendo etapas que asimilan, porque lo hace con un objeto y luego lo va a generalizar con otros. Toda la inteligencia que va previa al lenguaje es un gran descubrimiento y una aportación a la psicología de Piaget en ese sentido. Es decir, si hay inteligencia antes del lenguaje. Y hay inteligencia, pues hasta sin el lenguaje en términos, no pensamiento, porque pensamiento y lenguaje van juntos, pero la inteligencia puede abstraerse de tal modo que se hace un proceso lógico matemático y en las formulaciones matemáticas se puede seguir conociendo los aspectos físicos, qué es lo que hacen los astrónomos, etcétera. Desde la primera reacción circular primaria de un bebé hasta las acciones que van y observan que hay casi que si hay vida o no en Marte, son acciones de un continuo de la humanidad, si fuera ese el caso de la humanidad, desde la parte sensorio-motora hasta las acciones más complejas de lo que la humanidad es capaz de hacer en este planeta y fuera de este planeta. Entonces, siguen siendo reacciones lógico-matemáticas con relación a eso. Esta explicación pues es muy contundente y muy importante en la obra de Piaget. Entonces esta trilogía viene como a resumir todo lo que ya había hecho antes, pero explicarlo desde el mismo nacimiento de la inteligencia, cómo el niño a la vez se interpreta la realidad física que lo rodea con estos esquemas y hace explicaciones, ¿verdad? Hace como teorías. O sea, el niño se porta como si fuera un científico y así lo ve Piaget, como cuál es la teoría que el niño tiene sobre esa realidad. Y luego cómo va a formular, digamos, procesos simbólicos, trabajar sobre aspectos simbólicos, ya no sobre objetos físicos, algunas cuestiones que se le plantean al niño en este caso. Y bueno,
En esta trilogía va a estar desde casi el nacimiento del niño, ¿verdad?, hasta edades del trabajo, de la formación del símbolo en el niño, hasta los 7, 8 años. ¿Verdad? Porque luego va a venir la parte lógico-formal, lógico-matemática, que viene hasta la parte de la adolescencia, que es otra parte que va a destinar Piaget para ver todo esto, estos elementos. Y bueno, eh, toda la inteligencia que precede al lenguaje, pues es todo un tema bien importante, y todo lo que se sabe de este periodo, no todo se ha logrado aplicar, o sea, hacer una aplicación efectiva. O sea, hay mucho material para trabajar, pues por decir, con la primera edad, la edad infantil. La edad infantil es la verdadera edad infantil, la edad antes del lenguaje, porque infant significa sin lenguaje, o sea, antes del lenguaje. Y bueno, esta es la verdadera edad infantil, la que va previo al lenguaje y todo este proceso de inteligencia. Y bueno, el tercer ciclo son todos los a prioris filosóficos, o sea, toma la filosofía, y ella toma la filosofía y cómo los filósofos explican cuál es la base del conocimiento, y sobre los cuales, según esto, los filósofos piensan que la humanidad en la cual se apoya. Por ejemplo, Kant piensa que la idea del tiempo es una idea innata, que la tiene con la especie y el espacio. O sea que hay conocimiento a priori. A priori quiere decir antes de la experiencia. Entonces eso choca con la teoría de Piaget, que para él el proceso es que debe haber una experiencia. No confundir con conducta, sino la experiencia lógico-matemática, la deducción que tiene que hacer el niño para poder construir esas estructuras de la inteligencia. Entonces lo que va a hacer en estos a priori es ver de dónde nace la noción de número en el niño. Y esa noción de número pues, van a nacer de tres nociones. Una va a ser la cantidad, conservación de la cantidad. Otra va a ser la lógica, ¿verdad?, diríamos, una lógica que va a desarrollar el niño. Su lógica la va a desarrollar a través del contacto con los objetos físicos y sus propiedades de tamaño, color, peso, etc. Y las seriaciones de un conjunto, diríamos, diferencial de objetos. Juntando esas tres cosas, se junta la noción de número en el niño, y esa explicación, bueno, pues es que estas nociones no son a priori, no son nociones que no requieran experiencia, no son nociones que ya son innatas, sino son nociones que requieren de un proceso de la experiencia en el entorno. Y así como esas están las invariantes físicas elementales, la cantidad de sustancia y la cantidad de peso, que también son obras de 1941 en este caso, y 46 la última, las nociones de movimiento y velocidad. Entonces todo eso él lo va a trabajar, todos los a priori, para demostrar que no hay a priori en el conocimiento, que todo tiene que ver con un proceso de experiencia en el entorno que se tiene que dar para que se propicie el desarrollo. Pues son obras ya más complejas, de alguna forma, que vienen a constituir su teoría en una teoría mucho más sólida. Y bueno, el tercer ciclo, aparte de los a priori filosóficos, ¿verdad?, que estábamos diciendo, está la representación. Son aquellas tres obras más estas: la representación del espacio y los conceptos geométricos elementales, la idea del azar en el niño y los orígenes de la lógica de clases y relaciones. Entonces, en este caso, lo que se va a trabajar es también el espacio, cómo se genera, la idea del espacio, y viene de cierta actividad
Curiosamente, en la ciencia, la geometría plana existe antes que la geometría topológica, la geometría de los, diríamos, tridimensional, diríamos, de los objetos. Lo otro es como representacional de doble dimensión. Y la geometría de triple dimensión, que son objetos, viene después. Pero en realidad, si bien en la ciencia sí se da, en el caso del niño, le nace la idea del espacio a partir de trabajar adentro, afuera, arriba, abajo, todo este tipo de acciones que se da cuenta el niño, arma una topología y luego va a armar una idea del espacio representacional, y esa es la geometría plana en todo caso. Pero fíjense que si nosotros vemos esto, quiere decir que el niño, para entender la geometría, tenemos que verificar si todo esto se ha desarrollado en él. Entonces, pues hay muchas cosas que se tienen que revisar. No de forma precisamente para un diagnóstico individual, sino para una especie de idea de aproximación de cómo se trabajarían las generaciones y en qué momento los contenidos debieran ir en un momento dado. O sea, que hay mucho material que puede aportarse para que no sea tan errático los planes y programas de estudio, por ejemplo. Y bueno, después de estos tres a priori y este tercer ciclo, también paralelamente estudió ciertas funciones psicológicas. Eso lo hizo con sus discípulas Seminska e Ingelder, dos colaboradoras muy cercanas a Piaget, y que en este caso trabajó los mecanismos perceptuales, la imagen mental en el niño, la memoria y la inteligencia, qué tanto están vinculadas la memoria y la inteligencia. Si la inteligencia tiene que ver con la memoria, en cuanto que si tienes mucha memoria tienes más inteligencia, o al revés, si tú tienes más inteligencia tienes más memoria. En términos amplios, para no cansarlos, es que en realidad la percepción, la parte de la imaginación y la parte de la memoria se benefician con el desarrollo de la inteligencia y no a la inversa. No es que la memoria desarrolle la inteligencia o la imaginación o la percepción, sino la percepción se afina con la inteligencia, es un proceso exactamente a la inversa, por lo que he ido de la experiencia lógico-matemática. Y bueno, en lo que decíamos que las funciones psicológicas se van a desarrollar con base al desarrollo de la inteligencia. Y otras obras no desvinculadas, ¿verdad? En este caso, Clases, Relaciones y Números, Tratado de Lógica y Ensayos sobre las transformaciones de las operaciones lógicas. Estos no están en el ciclo, se desarrollaron paralelamente y son trabajos que vienen a fortalecer la obra de Piaget. Cuando yo hablo de eso son obras, como pueden ver, hay muchos libros originales de Piaget, de los cuales si queremos consultar una obra directa, pues hay mucho material para hacerlo. Y bueno, el sistema de operaciones concretas, que es todo un sistema de operaciones lógicas, es todo un capítulo de la obra de Piaget que a veces se extrae, se separa de su contexto teórico y se quiere aplicar de forma un poquito mecánica, y a veces eso trae algunas distorsiones de la obra de Piaget en este caso, pero las operaciones concretas, que son de los 6-7 años aproximadamente, la reversibilidad, pues es un punto clave en el proceso de educación de los niños, como lo mismo las operaciones lógicas, que ya son operaciones, diríamos, lógico-deductivas, y que ya pueden hacer explicaciones más amplias de la inteligencia. La lógica formal, que es la parte corolaria del desarrollo de la inteligencia, pues no se desarrolla en todos los sujetos si no es necesario. No quiere decir que ya tienen un problema por ese hecho. O sea que hay veces que uno aplica la lógica formal en algunas cosas y en otras no. Bueno, entonces, no siempre se aplica la lógica formal y no todos alcanzan la lógica formal.
pero esto no debe de ser motivo de patologizar algunas cosas. Pero sí, actividades, por ejemplo, los que trabajan en mantenimiento para resolver problemas de instalaciones eléctricas u otras cosas, alguna cuestión hidráulica, pues tienen que aplicar la lógica deductiva, y esos a veces tienen más lógica que puede ser que alguien que tiene mucho conocimiento ya no necesita ni pensar. Al no pensar, pues no aplica la lógica. Entonces, la lógica es algo que puede estar o no estar en las personas. Y no es que porque cumple la edad ya se dio la lógica. Acuérdense que tiene que ver con los procesos de experiencia lógico-matemáticas. Entonces, lo que hay que hacer es que haya experiencias lógico-matemáticas, más que mucho activismo, más que mucha memorización, sino realmente asuntos que resuelvan problemas y que se le vayan planteando al sujeto. Y lo mismo aquí podríamos decir para los que son ciegos, son sordos, tienen problemas motores, todos los que tienen discapacidades. La teoría de Piaget viene a desmentir que no pueden hacer cosas, sino que pueden cognitivamente tener la experiencia lógico-matemática, que no es perceptivo motormente, no es que fuerza esté ligada a los sentidos, sino está ligada a la actividad intelectual. Entonces, de ahí que una estrategia importante de que explica por qué las personas con discapacidad pueden estar trabajando, pueden incluso llegar a educación superior, pues mucho lo puede explicar la teoría psicogenética en ese sentido. Y bueno, si vamos a hablar del método clínico, aquel que Piaget utilizó con los errores, con Simon, en los años de 1925 aproximadamente, pues Piaget, cada una de las etapas que él desarrolló su investigación, hizo una modificación a su método. No es que el método sea el científico, que sea el método que usó Piaget, sino que cada problema exige que tú ajustes el método. Y el método clínico o método crítico, que también se le llama, pues también se fue desarrollando conforme Piaget fue trabajando. Por ejemplo, el método del interrogatorio clínico que hacía en la época que estudió los problemas que tenían que ver con el lenguaje, pues eran de diálogo. Pero cuando fue a observar el periodo sensorio-motor, pues ya fue de observación y no de diálogo, porque ¿qué le dialogaba al niño si no tenía el lenguaje instalado? Sino que observaba con relación al niño. Y bueno, en este caso, pues él lo hizo, es conocido con sus hijos, porque era con los que podía, no había guarderías en esa época, con los que podía estudiar, y le planteaba situaciones a los niños tomándole un cubo, escondiéndole una pelotita, etcétera, y esas observaciones clínicas fueron las que permitieron ese conocimiento. Pero ya en el proceso último tuvo que desarrollar el método a más cosas importantes. Y bueno, hasta aquí las cosas, Piaget desarrolla toda una psicología de la inteligencia, que es mucho, muy vasta, mucho, muy importante, y entonces sí podríamos decir que sí hay una psicología de la inteligencia, pero no en la época en que Binet hizo la prueba. No, porque ahí no se sabía que era la inteligencia todavía. Y entonces con toda la parte de Piaget como que se quedó estudiando y entonces sí apareció toda esa psicología de la inteligencia. Cuando Piaget hizo todo ese trabajo, estamos hablando ya de 1950, pero estamos desde el 23 hasta 1950, los 40 y tantos y 50, se lanza su proyecto de epistemología genética. Él arma un instituto internacional de epistemología genética. Ya no va a estar solamente en la parte psicológica, sí lo va a estar, pero en una condición de que la psicología viene a formar parte de un método de la epistemología. Y entonces arma, pues, cómo inauguraría este proyecto de epistemología genética en 1950, que publica una introducción en 3 tomos. Su introducción en 3 tomos es el pensamiento matemático, el pensamiento físico y el pensamiento biológico, psicológico y sociológico. O sea, 3 aspectos de lo que es la acción que tiene un ser humano, una persona o una humanidad en este caso, sobre las acciones matemáticas son pues las acciones lógico-matemáticas. El pensamiento físico es todo lo que las transformaciones de
del objeto físico pueden tener y qué es lo que puede hacer al respecto, desde el movimiento físico, la velocidad, etcétera. Y el pensamiento biológico sobre los seres vivos, el psicológico, que es lo que él mismo fue desarrollando, y el sociológico es el más difícil de todos, porque la sociología estudia lo que estudia la sociología, el mismo investigador que estudia la sociología está inmerso en el problema que estudia, porque no puede salirse de la sociedad para observar la sociedad. Entonces, pues es más difícil estudiar ese campo de conocimiento, pero arma estos 3 tomos y inaugura la epistemología genética como ciencia, la epistemología, no como filosofía. Bueno, para ello establece cuál es el método de la epistemología genética y dice, pues es el método psicogenético, es toda la psicogénesis es el método de la epistemología, y toda la sociogénesis o la historia de la ciencia, estudia la historia de la ciencia, estudia el proceso psicogenético. Entre estas dos va a descubrir que hay procesos isomórficos, que hay cosas muy similares en cómo el niño conquista la inercia, por ejemplo, la noción de inercia, y cómo la humanidad conoció sobre el conocimiento físico de la inercia, y por qué los chinos llegaron antes a la noción de inercia que los occidentales. Y hay una explicación histórico-crítica, es decir, los chinos partían de que todo está en movimiento y hay que explicar el reposo. Y los occidentales, de Grecia para acá, explican que todo está en reposo y hay que explicar el movimiento. Como parten de ideas inversas, una idea es más favorable a descubrir la inercia que el otro. Y ese es un análisis histórico-crítico de la ciencia, pero que también lo estudia en el niño, cómo es que se desarrolla. Y entre estas dos cosas es la misma lógica, la del niño y la de la humanidad, no como que se reproduce uno en el otro, sino que son las acciones. Y entonces hay una condición lógica deductiva entre la psicogénesis y la sociogénesis, y una condición lógica. Los 3 métodos arman el método de la epistemología genética. Y bueno, Piaget siempre vio al niño como un sujeto epistémico, le daba claves para cómo la ciencia descubría el conocimiento, y siempre lo respetó. Lo curioso es que cuando arma el Instituto de Epistemología Genética y él saca sus ejemplos del niño, pues los epistemólogos decían, ¿cómo el niño qué nos va a decir sobre la inercia? Pues sí, decía por las contradicciones en las que se veía en el desarrollo del niño, y esas contradicciones se reflejaban en el desarrollo de la ciencia con relación a eso. Entonces, esta condición epistémica del niño es bien importante en la epistemología genética. Es una innovación impresionante que desde ahí obtenga resultados para la ciencia. Desde luego que tiene que ser no solamente desde el punto de vista del psicólogo, sino por decir, ver cuál es la física del físico, la física del niño y la física del que trabaja con el niño en este caso. Entonces, hay una interdisciplina y una condición internacional, o sea que tiene que trabajar los equipos a nivel internacional y a nivel interdisciplinario para trabajar en la epistemología genética. Y bueno, cuando llega todo eso y que tiene una monumental obra, a él se le ocurre revisar su obra y decir, lo voy a revisar y voy a rectificar mi teoría. Y fue cuando la rectificación de su teoría está en el libro La equilibración de las estructuras cognitivas, y ahí revisa su obra, hace una segunda revisión. Y pues es difícil que un autor con todo trabajo así quiera revisar su propia obra, o sea, el mismo criticarse a sí mismo en este caso. Y esta obra fue de 1975. Y bueno, lo que Piaget le queda muy claro que en pocos años el niño reconstruye espontáneamente las operaciones de las estructuras lógicas matemáticas, que sin ellas, sin esas estructuras, no va a entender nada de lo que le enseñó. Entonces es tan vital saber cómo construye el niño estas estructuras lógico-matemáticas, porque si no, no te puedes explicar nada de cómo es que el niño asimila ese conocimiento.
Y bueno, dice, el niño inventa para sí la reversibilidad, la transitividad, la recursividad, la reciprocidad de relaciones, la inclusión de clases. O sea, todas estas nociones están alrededor de la construcción del niño, eh, por decir, de 0 a los 9, 10 años. Y todas estas nociones es importante que las conozcamos porque se aplican a los diferentes campos del conocimiento. Y bueno, el niño aprende y elabora tantas cosas en tan poco tiempo que alguien puede decir que tiene estructuras ya preformadas, pero acuérdense que el principio de que una estructura nace de otra estructura, porque es un sistema, la estructura es un sistema de transformaciones, que si fueran preformadas y ya las trajéramos nosotros preformadas en nuestro material genético, querría decir que había que explicarse las estructuras lógico-matemáticas hasta los primeros protozoos o los virus. Y eso pues es imposible de tratar de explicar que desde allá viene hasta nosotros, sino que en cada etapa hay innovaciones de las estructuras que se van desarrollando. Entonces el preformismo, el innatismo, del cual es muy proclive en la lingüística generativa Chomsky, de tratar de explicar de que de esa capacidad ya la traemos como innata, pues es muy cuestionable. Claro, Chomsky cuando lo dice, critica la teoría de Skinner y casi que Chomsky rebasa a Skinner en su libro de conducta verbal, y entonces ya no es explicable cómo explica Skinner con el reforzamiento, cómo se adquiere el lenguaje, y la explicación que hace Chomsky rebasa la explicación de Skinner, pero tampoco es que Chomsky tenga la última palabra al respecto, porque esas preformaciones están muy cuestionables en ese aspecto. La última actividad pública de Piaget fue en el 25 Simposio del Instituto Internacional de Epistemología Genética, y Emilia Ferreiro dice que cuando hablaba Piaget en esa ocasión, dice que quería hacer otra revisión de su teoría, y eso le iba a llevar 4 o 5 años. O sea que Piaget, pues yo creo que pensaba que nunca se iba a morir, y siempre tenía planes y planes y planes de desarrollo, de investigación en esta parte. Entonces, ¿qué era lo que quería hacer Piaget en su revisión? Revisar la lógica de los significados y el cálculo proposicional intencional, que es una revisión muy compleja de su teoría epistemológica sobre esta condición. Y eso quedó pendiente en la teoría, en el trabajo de Piaget para sus discípulos, ¿verdad? También una de las cosas que nos dejó Piaget es que había una falacia en la división de las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas, que todo no son distintas actividades científicas, sino que todo se trabaja en un solo campo, que es la ciencia, y que no debe haber esa división entre ciencias naturales y ciencias humanas. Que una de las cosas retroalimenta a las otras. Y bueno, el libro póstumo de Piaget, el que se publicó y dejó pendiente y ya él no lo vio publicado, es el de Psicogénesis, Historia de la Ciencia, que lo publicó junto con Rolando García, que por cierto fue esposo, él murió hace como unos 8 o 9 años, y fue esposo de Emilia Ferreiro, pero no fue discípulo de Piaget, fue colaborador de Piaget, colaboraron juntos, y sacaron este Psicogénesis, Historia de la Ciencia, que es muy interesante porque aquí hace ese planteamiento epistemológico de la psicogénesis y la sociogénesis y cómo se saca una epistemología científica. Fue su último trabajo, muy interesante. No quiere decir que hay que leer todo lo anterior para entender esto, se puede abordar, pero es una obra, diríamos que dejó pendiente. Hay otros 2 trabajos que saca su discípula Ingelder, que luego se revisaron y se publicaron, pero podríamos decir que genuinamente es su última obra. Y luego lo que decía Piaget, lo quiero dejar como último, dice que su mayor aspiración que él tenía cuando le preguntaron, ¿cuál es su mayor aspiración? Dice, mi mayor aspiración es seguir siendo niño toda la vida. Dice que es la edad creativa por excelencia.
Y entonces es aquí donde él pone al centro de la creatividad al niño, y que esa es la parte que pues él respetó mucho la edad del niño, porque de ahí sacó toda su teoría. Y muchas gracias. Me imagino que hay muchas dudas y muchas preguntas, y si tenemos tiempo, pues con todo gusto podemos este, intentar responderlas, y si no, pues quedan para otra intervención que espero que podamos tener, si es que es del interés de ustedes. Muchas gracias, Silvia. Pues no sé si cumplí con lo que tú esperabas, ¿no? Pero bueno, lo que pude hacer. Con creces como siempre, Liceo. Muchas gracias. Podríamos luego tomar alguna parte más de mayor interés directo, qué sé yo, las operaciones concretas, o las operaciones lógico-matemáticas, o el periodo sensorimotor en el niño, que es el periodo de la primera edad. No es que yo me sepa todo eso, pero podríamos hacer el esfuerzo y tratar de explicarlo más cercanamente, que esto fue una mirada panorámica. Y yo lo que quería es que se viera toda la obra de Piaget como es, y es monumental. Y no pensar que es Piaget desde los estadios y ya, ahí quedó Piaget. ¿No? Eso es una caricatura de Piaget. Pero bueno, no sé si haya algunas dudas o como ustedes quieran. O a lo mejor me extendí mucho, no sé. Con confianza, si quieren preguntar, estamos nada más nosotros, que creo que somos 12. Habíamos más, pero somos 12 ahorita, pues todavía, si entre esos 12 en confianza quieren hacer alguna pregunta. Una o dos preguntas y concluimos. A mí me han surgido muchas preguntas y muchas ideas, como siempre que hablo contigo. Algo que quería preguntarte hace algún tiempo es sobre la vigencia de Piaget. Creo que en buena medida, conforme fuiste hablando, pues esta respuesta ha sido más o menos cubierta. ¿Qué es esto? Piaget sigue vigente. A mí me parece que con el discurso que has dado, pues, tu respuesta es sí. Sigue vigente, mucho de lo que se dice sigue siendo útil y puede seguir siendo aplicado a la educación. Yo te preguntaría, ¿qué dirías tú o qué explicación le darías a aquellas personas que sugieren que el trabajo de Piaget ya no es vigente? Y bueno, sobre todo pensando en esta idea de que surge pues en el 23, muere en el 80 y pues ya de su muerte a ahora pues ya es un tiempo largo. Ya pasó un tiempito. Un rato. Aunque yo me acuerdo en el 80 cuando murió un 15 de septiembre. Era casi que un día del grito de la independencia, entonces no se nos va a olvidar. Y luego cuando fallece, dijimos hay que hacerle un homenaje a Piaget, y estaba Emilia Ferreiro aquí en México, y Fernando García, y otros discípulos, la misma Gómez Palacio, etc. Y para noviembre armamos un homenaje internacional, porque se hizo en la UPN y Educación Especial, y fuimos los primeros en hacerle un homenaje a Piaget en México, en la Universidad Pedagógica, que estaba estrenando edificio, no estaba listo el auditorio, tuvimos que meter la luz por un cable, fue el secretario de Educación, en fin, se hizo un evento que por ahí existe la publicación, que no se imprimió, pero está la edición, de todas las ponencias que se hicieron. Me tocó participar con una de ellas, junto con los demás que fueron discípulos. Bueno, uno un poquito de colado, porque pues uno no fue discípulo de Piaget, pero al menos discípulo de los discípulos sí. Entonces, en ese caso, la vigencia a veces se quiere pensar que ya no es, porque a veces se descubren algunas cosas que los niños responden a edades más tempranas y dicen, no, pues aquí ya Piaget ya se equivocó, porque esto que dice que se da a los 6, 7 años, pues hay niños de 5 que la están dando. Y con eso se piensa que pierde vigencia, y no es así. Piaget nunca amarró las nociones a las edades. Y si da datos de edad, es una referencia, pero el que cambie la edad no cambia la teoría. ¿Por qué?
porque lo que él dice que desarrolla es la experiencia lógico-matemática, y esa experiencia se puede dar antes o después, si se quiere. Lo que no se puede es brincar etapas, que primero se dé la etapa lógico-matemática y luego la operatoria, eso es imposible. O sea, la secuencia, la lógica, la jerarquía del desarrollo, esa está inalterada, y es muy difícil que alguien descubra que una etapa se da antes de la que Piaget había dicho. Entonces, la edad es relativa, entonces no cambia nada. Y sigue, yo creo que no se conoce mucho de toda esta obra tan monumental. No se conoce tanto. Entonces, y yo creo que muchas de las cosas que hizo, pues no nada más sirven a la psicología, pueden servir a otras disciplinas, biología, la física, etcétera. Entonces, pues es una obra muy interdisciplinaria. Desde los psicólogos no sé qué nuevas preguntas se hagan para ver si no responden la teoría. Y también la teoría está abierta. Quiere decir que lo último no quiere decir que ahí se agotó la teoría con él, con su muerte. Lo que sí es cierto es que se desparramaron muchos sus discípulos, y ya entonces no se ve quién le siguió y qué fue haciendo, porque también Inelder y todos ellos ya fallecieron. Entonces hay personas vigentes como Juan del Val, por decir que tú conoces y que has estado con él allá en España, y que él pues sigue trabajando. Por ejemplo, las nociones las nociones financieras en el niño, o sea, qué piensa el niño del dinero, cómo sale el dinero, cómo se transforma el dinero, cómo el dinero se hace más dinero, etcétera. O sea, ese tipo de nuevas ideas sobre cómo aplicar la teoría, pues hay discípulos que lo hacen. Uno es Juan del Val. Hay otros que lo aplican en educación, como es César Coll, pero es a veces muy criticado, no por la psicología que quiere aplicar César Coll a la educación, sino por los que estudian el currículum y sienten que no está respetando suficientemente eh, suficientemente la teoría de Piaget en este caso. Entonces, en esa parte, pues no es culpa de Piaget, es culpa de César Coll, porque si tú hablas con un Jimeno Sacristán, por decir, que es ampliamente conocido en la teoría curricular, no, hombre, pues hace pedacitos a César Coll, pero por cómo aplica el currículum, no cómo aplica Piaget. Entonces, pues yo creo que sigue siendo polémico Piaget, entre que sí es y no es. Y yo creo que conviene que así sea visto Piaget como alguien polémico y no como la última palabra, o como que ya se pasó o, no, o sigue siendo su teoría muchísimo más importante en ese caso. Hay alguien que pregunta la noción de inteligencia entre Piaget y Vallon, que de Vallon pues lo dimos una pasada muy rápida, ¿verdad? Y bueno, el trabajo de Henri Vallon, que es un francés psicogenético muy importante, y si Piaget es complicado, Vallon es más, pero es menos conocido todavía Henri Vallon, porque pues es a lo mejor por lo complejo. Y ha habido tantas sistematizaciones de Piaget que a veces hacen que se divulgue más. Pero toda la parte de Vallon, más que es en la inteligencia, es en el pensamiento en el niño. El pensamiento categorial, o sea, cómo elabora las categorías. Y hay una obra, casi diríamos una obra maestra de Vallon, que es los orígenes del pensamiento en el niño en 2 tomos. Y son todos los diálogos que tienen con los niños y cómo los niños razonan y cómo elaboran su pensamiento. En este caso, y yo creo que ahí sí hay grandes diferencias. Vallon va a explicarlo más sobre, como lo hay con Vygotsky, con la parte cultural. Pero Vallon se va a ir más sobre el pensamiento, diríamos, categorial y pensamiento precategorial, en una forma de cómo se elaboran las categorías de la ciencia. Y Piaget es una forma de más continuo de cómo el niño empieza a elaborar su inteligencia desde las primeras reacciones circulares hasta como adolescente. Y Vallon va a marcar etapas distintas en la parte histórica, cultural del niño.
pero son complementarios al final de cuentas. Cuando a Piaget le preguntaban sobre el periodo simbólico en el niño, decían, ahí mejor pregúntele a Balón porque él explica mejor esto que yo. Y bueno, les mandaba con Balón. Entonces sí tuvieron polémicas, pero son complementarios al final de cuentas. Ok, dice, muchas gracias. Vale. Está No sé si... Mónica Rodríguez. Muchas gracias por aguantarla el bombardeo. No, no. No, sí, ha dado un panorama muy amplio. La verdad es que me he quedado sorprendida, como siempre, he aprendido mucho, mucho, mucho escuchándote. Se puede quedar la presentación, aunque pues no va a decir mucho de lo que hablamos, pero pues a lo mejor es como un índice y puede servir de algo y te dejaría la presentación. Me Y parece muy bien, te lo agradezco. tengo un artículo que escribí en 1984, lo voy a escanear. De todo lo que expliqué hoy, lo tengo escrito y entonces está un poco más desmenuzado y lo puedo escanear y enviar y lo pueden consultar con toda calma. ¿Sí? Sí, te lo agradeceríamos mucho. Y el artículo que escribo los miércoles en el periódico trata de una partecita de lo que hoy hablé aquí, que es lo de Binet y el cociente intelectual y la edad mental, etc. Entonces pero es ahí sí una probadita. Está bien. Bueno, pues, si no hay alguien más, pues espero que no sea la última, que no nos haya espantado de tal manera que ya no nos veamos y que nos volvamos a encontrar y ya eligiendo algún otro tema de este punto, sino como esto, como una introducción meramente. Sí, te agradecemos mucho tu participación. La verdad es que, insisto, yo he aprendido mucho. Estoy segura que, bueno, todos los que te hemos escuchado hemos aprendido pues mucho. Pues a nombre de mi unidad académica, la Unidad Académica de Psicología, de mis compañeros profesores que nos acompañaron, mis compañeros estudiantes, pues te damos las gracias por esta charla. Y bueno, si no hay nadie más que quiera comentar alguna cosa, pues simplemente cerrar con esta actividad. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes y luego nos vemos para ver lo de el capítulo del libro perdido. Sí. Pero bueno, es otro tema, es otro tema. Sí. Hasta luego y muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.